Queridos oyentes, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast Economía en 10 minutos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es Hans-Dieter Holzmann, soy el director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann acá en Buenos Aires con responsabilidad para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Mi formación es de doctor en economía. Es un placer especial dar la bienvenida a Ivan Karanowski como mi compañero de diálogo habitual en este podcast. Buenas tardes, Ivan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iván es actualmente el director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de SAD, la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que es un instituto universitario privado con sede acá en Buenos Aires. La razón para nuestro podcast de hoy es que Iván acaba de publicar el tercer informe trimestral sobre la economía en Argentina. Escribe esos informes como análisis exclusivamente para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Hoy quiero hablar con Iván sobre su último análisis y su evaluación de la situación económica de Argentina y las perspectivas futuras. Iván, para comenzar con una primera pregunta sobre el comienzo del año. ¿Cómo valora el arranque económico de 2025? Bueno, el arranque lo evaluaría desde dos perspectivas primero, ¿no? Primero, cómo fue el cierre del 2024. Yo creo que el cierre del 2024 fue bastante bueno, ¿no? En términos generales, ¿no? La inflación fue bajando, ya hablaremos de inflación igual, la economía por ahí recuperó más de lo que uno se imaginaba. Todo eso deja como un buen humor inicial para el 2025. Pero, por otro lado, el 2025 empezó con muchas dudas con lo que pueda llegar a pasar con el mercado cambiario, con el tipo de cambio. Encima tuvimos todo el evento de la CryptoGate a mediados de febrero, bastante al inicio del año, y eso empezó a generar ciertas incertidumbres, ¿no? de futuro. Entonces, las bases sólidas económicas que se veían para el cierre del 2024, con algunos matices, como siempre marcamos, empezaron a generar algunas dudas, principalmente desde lo político y en el mercado cambiario, creo yo. Gracias, Iván. Continuemos ahora con las perspectivas económicas para el resto del año. ¿Veremos finalmente una fuerte recuperación económica en Argentina este año? ¿Qué piensas? Bueno, la recuperación se dio bastante fuerte al final en el 2024, ¿no? Cuando veníamos marcando que por ahí no iba a haber una recuperación en B, fue bastante parecido a una B. Y creo que se explica por dos o tres cuestiones. La primera es que, bueno, el PBI se publica todos los meses, ¿no? Digamos, un PBI mensual y tenés un PBI trimestral. Y cuando se publica el PBI trimestral, se hacen revisiones de los datos que se venían publicando. Y es normal que haya correcciones. Y en estas correcciones lo que sucedió es que en el último trimestre fueron un poquito más fuertes de lo habitual, ¿no? Y justo en rubros que mueven bastante la aguja, como el agro, la industria, ¿no? Entonces, esta recuperación repentina en B fue más que nada por esta revisión que se hizo, que no me quiero poner muy técnico ni mucho menos, pero supera 2 de BIOS estándar, lo cual implica que estábamos fuera de las proyecciones normales. Entonces, es buena noticia porque se está recuperando más rápido de lo que pensábamos, pero lejos de acusar por ahí a los economistas de conochantas o mandriles, esas cuestiones, la verdad que si uno miraba la data, todo daba a pensar a que la recuperación iba a ser más lenta, ¿no? Entonces ahí me parece que hay desde el gobierno que hacer una autocrítica, porque con las herramientas que ellos nos daban, la perspectiva, la tendencia que vos ibas a sacar era que el crecimiento no iba a ser tan abrupto. Y un segundo punto, ojo que gran parte de la recuperación viene por el lado del agro, y el agro, si bien está creciendo porque liquida producción, porque necesita comprar bienes, porque necesita importar, porque necesita pagar deuda. No sé si es un crecimiento tanto de la producción, sino de que tienen que liquidar para poder pagar deudas y realizar importaciones que necesitan para su negocio, ¿no? Entonces, si bien se ve ahí una recuperación, no quiere decir que el sector esté bien. De hecho, no lo está y hay bastante tensión. Gracias por compartir tu perspectiva, Iván. Las cifras macroeconómicas suelen ser una cosa, pero la realidad de la vida de las personas a veces es otra. Por eso mi pregunta próxima. A pesar del descenso de la inflación, el poder adquisitivo de la población no parece aumentar. ¿A qué se debe? Bueno, tenés dos explicaciones ahí también. Una es que
es cierto que los salarios le ganan a la inflación, pero a la vez ves que la gente no se siente con mayor poder adquisitivo, ¿no? Me parece una paradoja. Y en verdad lo que está pasando es que están subiendo las tarifas, ¿no? Cuando pagas la electricidad, el gas, el agua, todo eso está subiendo. Entonces, cuando son cuentas que vos sí o sí tenés que pagar. Entonces, como las tenés que pagar sí o sí, las personas lo primero que hacen es pagar esas cuentas y después el resto le queda para consumo. Pero como están subiendo esas cuentas, queda poco para consumo. Entonces no se siente tanto la recuperación. El consumo, de hecho, viene bastante lento comparado con otras variables. Entonces es cierto que los salarios le están ganando a la inflación, pero dado que las tarifas se están sincerando, queda muy poco margen para el consumo. Entonces eso hace que el consumo no contribuya. Y tenés un segundo tema, que es los ponderadores del índice de precios, que no se actualizan desde el 2005. Entonces no te están reflejando totalmente la canasta de consumo que tenés en la actualidad, del 2025. Y por ejemplo, si vos mirás el índice de precios de la ciudad, actualizó estos ponderadores en el 2018 y por eso la ciudad siempre da un índice de inflación más alto que el nacional. Entonces, si vos hicieras la tarea de ajustar estas ponderaciones, la inflación vos la verías caer, pero la verías caer en un nivel más alto. Entonces, es cierto que hay desinflación, que el nivel de inflación va bajando, pero está más alto de lo que se ve. Entonces, en la sensación del bolsillo es ¿por qué si la inflación es 1,9 o 2, yo lo siento todo caro? Y porque en verdad si ajustás por los ponderadores, la inflación es más alta, lo cual no quita el punto de que esté cayendo, pero sí es más alta. Gracias. Es claro que necesitamos más crecimiento y más inversiones. Y por eso mi pregunta clásica para vos, como cada trimestre, de verdad, ¿cuándo suprimirá el gobierno los cepos? Bueno, como cada trimestre voy a insistir en que creo que va a ser después de las elecciones, salvo que venga un desembolso importante del Fondo Monetario Internacional con mucho cash en el corto plazo, que todavía no lo creo, está todo muy hermético el acuerdo con el fondo, pero me parece que el fondo lo que apuesta es, bueno, no te voy a soltar la mano, te voy a dar dinero para que puedas pagar tus deudas, para que no entres en problemas, pero no creo que adelanten fondos frescos si el gobierno no devalúa y el gobierno no quiere devaluar. Con lo cual, como siempre analizamos, en el costo-beneficio, el gobierno desde una perspectiva política dice, bueno, así puedo anclar un poco la inflación, mi imagen se mantiene alta, ¿para qué poner en riesgo eso? Hagámoslo después de las elecciones, ¿no? No solo hay temas clásicos, pero también nuevos. Para finalizar, una pregunta sobre un tema que ha causado en las últimas semanas bastante revuelo acá en Argentina y también mucho interés de verdad a nivel internacional. Iván, ¿cuáles son las consecuencias del escándalo del Libra-Gate para el presidente Milei? ¿Cómo valorar las implicaciones económicas a corto y a largo plazo? Bueno, yo creo que lo de Libra le impactó más de lo que pensaba el gobierno. A ver, a corto plazo entró en un trade-off muy incómodo el presidente, porque o era corrupto o era bruto y no se dio cuenta. Ninguna de las dos es buena. Obviamente que el costo menor es que sea bruto a que sea corrupto, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que no hubo un hecho de corrupción ahí por parte del presidente, por lo menos. Yo creo que no se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo, que por ahí tuiteó rápido, no analizó, quiero creer eso, pero tiene un costo para él porque gran parte de su credibilidad era que era un economista que tenía todo muy claro, que sabía mucho, que era una especie de genio. Bueno, eso se empieza a poner en duda para la población. Bueno, pará, si al final acá esto no funcionó, acá sin querer contribuyó a que una estafa se realice, ¿no? Entonces ahí ya tiene un costo. Ahora, si esto es algo de corto que se puede revertir o se profundiza en algo de largo, y creo que va a depender mucho del cuidado que tengan de acá en adelante ellos, porque la oposición sigue tan dividida que eso es una ventaja para Milei. Entonces hoy creo que el peor enemigo de Milei son los impulsos de Milei. Entonces si él logra controlarse y por ahí no estar tuiteando todo, digamos, de alguna manera impacientemente y lo analiza más y no comete estos errores no forzados, y bueno, puede que pase. Obviamente que si se descubre algo en la investigación y aparece data nueva, lo va a complicar a largo plazo también. Pero creo que tiene una chance de revertirlo, pero empieza a ser una primera herida, ¿no? Porque se le están animando bastante desde la oposición ahora. ¿No? Vimos los líos que hubo en el Congreso, vimos cómo si bien la oposición no fue, pero estuvo Facundo Manes que lo desafió dentro del Congreso cuando presentaba y abría las sesiones. Es decir, la oposición se le empieza a animar un poco más y ese creo que es el costo que tuvo con el Libra Gate. Muy interesante, gracias, Iván. Esto nos ya
lleva al final de nuestro podcast de hoy. Muchas gracias, Iván, por las interesantes reflexiones y las claras valoraciones como siempre. Me gustaría agradecer también a nuestros oyentes su interés por nuestro podcast y espero que hayan encontrado instructivo y útil el contenido. Hasta la próxima edición de nuestro podcast Economía en 10 minutos.